Parashat Vayehi. Le hemos puesto a esta porción, inyecta vida a tu vida. La palabra Vayehi quiere decir y vivió, y tiene desde luego la partícula de Hay, vida. Vamos a hablar un poco de esto, del contexto, de la fuerza interior de esta porción y cómo esta porción es, digamos, una conclusión gloriosa a este libro de Breishit, de Génesis. Vayehi es la última porción del libro de Génesis. Y veremos cómo se completa un ciclo. Y dice así en hebreo, Vayehi Yaakov be'eretz Mitzrayim 17 shana. Vayhi yemei Yaakov shnei chayav. Dice, y Jacob vivió en la tierra de Egipto 17 años. Los días de Jacob, los años de su vida fueron 147 años. Dice Rabbi Moshe David Vali, el alumno o el compañero de estudios del Rabbi Moshe Chaim Luzzatto en Padua en el siglo XVIII, que junto con el maestro Luzzatto hicieron estos comentarios, abundantes comentarios sobre las porciones en su forma profunda en materia del secreto de la Kabbalah. Dice que esta alusión de Shnei Hayav, los años de su vida, tiene una connotación de abundancia, de bondad. Quiere decir, los años de su vida, aun cuando hubo dificultades, desafíos, tribulaciones, fue una vida buena. Y debemos enfocarnos en lo bueno. Tenemos un antecedente en donde cuando Jacob llega a Egipto, como lo mencionamos en la entrega anterior, y se presenta ante Faraón, él le dice, en esta plática, Jacob le dice que tiene 130 años, que son pocos y malos. Y sin embargo aquí la connotación es de que estos fueron años muy buenos. Ya lo mencionamos y lo recordamos, que cuando Jacob dice que vivió 130 años, que eran pocos y malos, se refiere realmente a ese tikkun, esa corrección, esa rectificación que Jacob terminó de hacer junto con los patriarcas de la desconexión del pecado de Adán. Adán, el primero de los seres humanos que fue creado por la suprema inteligencia, tuvo 130 años de desconexión al estar cohabitando con seres impuros. Este libre albedrío que fue infundido en la vasija humana no fue utilizado precisamente en forma gloriosa, se nos dice. Y entonces por ello es que el género humano no vive en esta condición edénica en donde todo es maravilloso, en donde todo es bueno. Pasaron estos 130 años de desconexión que finalmente fueron corregidos por Jacob. Así que al final de este libro, Breishit es la última de las porciones, como lo hemos dicho. Esta connotación de Shnei Hayav, los años de su vida, tiene una connotación de que fueron años buenos, de que al final la vida fue maravillosa. El objetivo de todo ser humano es mantenerse en el camino de la rectitud, de la fuerza de la luz, tzedek, y no abandonar este camino al enfrentar adversidades. ¿Cuándo es que las personas corren el riesgo de abandonar el camino de la espiritualidad, de la conexión con la luz? Justamente cuando hay adversidades o bien cuando las cosas son demasiado buenas y
la gente cae en la ilusión de que la bondad que viene por abundancia en el mundo físico, por abundancia en los éxitos, por abundancia en el honor y el puesto superior que se adquiere con el dinero y el poder, puede muchas veces también desviar a la persona justamente si no está preparada, si no está cultivada en el camino de la luz, en el camino de la espiritualidad. Pero también en la adversidad. La adversidad hace que la gente dude que hay un plan maestro y que de repente piense que está solo en este mundo, y al cambiar a este tipo de mentalidad se corre el riesgo de definitivamente desconectarse de esta fuerza divina que lo único que desea es darnos la suprema abundancia y el supremo bien. El sufrimiento físico y psicológico en esta vida no causa, nos dice Rabbi Moshe David Vali, no causa dolor al alma, solo al cuerpo, a menos que nosotros lo permitamos. El alma no abandona su apego a la luz. Y por ello es que continuamente tenemos que reconectarnos con los mensajes de nuestro ser esencial, que es el alma. Quienes no viven a nivel del alma podrán disfrutar los placeres de este mundo, pero su vida no es feliz, es limitada. Si la persona solo basa su felicidad en el bienestar en este mundo físico, su felicidad es limitada, puesto que en aquellos momentos en donde existen situaciones de carencia momentánea o más duradera, en donde hay situaciones que no son del gusto de la persona, entonces ya no hay felicidad. Y concluimos pues que esa no es en realidad la verdadera felicidad. La felicidad es un rasgo, una energía interna que nosotros infundimos en nuestra vida. La felicidad, como lo hemos dicho, se basa en esta certeza de tenerlo todo en todo momento. Cuando uno está conectado con la fuerza de la luz, y no debiera ser de otra forma, lo tiene uno absolutamente todo. Y por tanto, esa percepción de que es uno abundante y absoluto, la puede infundir al mundo físico, aunque en ese momento ese mundo físico nos dé otro tipo de mensajes. La verdadera felicidad es la conexión con el Creador, lo hemos dicho. Por ello, la porción empieza sin separación con respecto a la perashá anterior, es decir, en todas las porciones hay un espacio que nos indica que la porción anterior ha terminado y que empieza una nueva porción. En esta porción de Vayehi no existe tal espacio, es la única en todas las porciones de la Torá en donde no existe este espacio. Y esto no es más que expresar para todos nosotros, llenarnos con esa conciencia y esa fuerza de la unicidad que tenemos con el Creador, con Hashem Yitbaraj, en donde no hay fragmentación, en donde no hay separatividad, en donde no hay ilusión y en donde la felicidad es verdadera. El Baal HaTurim, Rabbi Yaakov Ben Asher, de bendita memoria, nacido en Alemania y que emigró a España en la Edad Media, nos dice que Jacob vivió feliz 34 años. ¿Qué quiere decir? Son 17 años de los primeros años de Yosef, en donde sabemos que Yosef era su hijo predilecto, y sabemos que más allá de que era su consentido, porque era el hijo de su vejez, realmente es porque había una afinidad
en la misión, una afinidad mayor. Con todos los hijos tenía esta afinidad. Finalmente cada uno de estos hijos fueron vasijas para revelar la luz del Creador, de la cual Jacob fue un canal. Pero Yosef, sabemos, es el aspecto de Yesod, es también esta parte de la columna central a la cual Jacob pertenece, y ahí está afinidad. Entonces se dice que estos primeros 17 años que vivieron juntos, y los últimos 17 años, porque cuando se nos informa de la vida de Jacob en Egipto, se nos dice que vivió 17 años en Egipto. Y entonces, por cierto, la palabra Vayehi, Vav es 6, Yud es 10, Het es 8 y Yud es 10, tenemos justamente 34. Los 17 años iniciales y los 17 años finales. Sabemos que la numerología de 17 es Tov, es bueno. Así que en realidad como dice Rashi, este gran exégeta, los años intermedios entre estos 17 primeros y estos segundos 17 años, dice, estuvieron llenos de dolor, así dice Rashi. Pero dicen que los sabios, que como se mira la última parte de nuestras vidas, así será en retrospectiva toda la vida. Es decir, no importa que hubo vicisitudes, no importa que hubo situaciones en donde hubo dolor y sufrimiento. Y Jacob Avinu, nuestro padre Jacob, en particular tuvo muchas de estas situaciones difíciles, quizá más que todos los patriarcas. Pero al final sabemos que su vida es calificada como feliz. Hay esta infusión de la vitalidad en donde estos vaivenes de la vida no son más que una parte del enaltecimiento, una parte que todos tenemos que pasar para llegar a otro nivel. Sin estas adversidades, sin estas vicisitudes, sin tener que echar mano de nuestra fuerza de grandeza del alma, no crecemos. Por ello, como lo hemos dicho, estas dificultades que a veces se presentan son todas ellas bendiciones encubiertas. Para los seres de conciencia, para aquellos que deseamos estar en el camino de la luz, puede haber vaivenes y adversidad en la vida, pero esta vida es completa y total, pues se retiene lo fundamental, la vida del alma, nos dice Rabbi Moshe David Vali, la vida del alma. Mucha gente sacrifica la vida del alma por la vida del cuerpo y cuida mucho más de su cuerpo que de su alma. Y entonces divierte a su cuerpo, le da de comer bien, lo ejercita y está tremendamente enfocada en su cuerpo. Y esto en sí no es algo negativo. Tenemos que cuidar la vasija, el vehículo que el Creador nos da para transportar nuestra alma mientras estamos en este mundo. Pero simplemente enfocarse en la parte de lo que nuestro maestro el Rabbi llamó el 1%, es justamente desperdiciar la oportunidad de trabajar en el 99%. Desde luego, cuando no infundimos vida al alma, aun cuando cuidemos mucho de la parte física, y no me refiero nada más a la parte de salud, que desde luego se espera que cuidemos nuestro cuerpo de la parte de salud, pero más bien es la felicidad pasajera que queda condicionada a lo que sucede meramente en el mundo físico. Cuando la persona vive a este nivel, la verdad es que descuida la vida del alma, y esta alma va llenándose de costras en su alrededor, va llenándose de clipot, va llenándose de capas
que hacen que la luz de esta alma poco a poco carezca de brillantez y se llene de opacidad hasta que esta alma queda totalmente oscurecida. Así que en esta oportunidad, en esta semana de Vayehi, tenemos la oportunidad de inyectar energía de vitalidad al alma para todo el año. Vitalidad que se alcanza al cerrar brechas con la fuerza suprema. ¿Qué quiere decir cerrar brechas con la fuerza suprema? Estar siempre en la conciencia, en el enaltecimiento del alma, en esta idea de quiénes somos, a dónde vamos, por qué estamos aquí, y desde luego de saber que venimos con estos dos aspectos, ¿verdad? La tendencia a la luz y la tendencia a la oscuridad, nuestra inclinación positiva y nuestra inclinación negativa. La inclinación positiva tiene que ver con esta noción muy clara de que estamos aquí para servir al prójimo, y al servir al prójimo es como nos conectamos con el Creador. Y desde luego también utilizar todo el herramental espiritual que tenemos a la mano, la tefilá, los nombres, la meditación, darnos estas oportunidades todos los días para justamente cerrar estas brechas con respecto a la fuerza suprema. La gente se distrae y entonces queda totalmente descarriada y deslumbrada por lo que pasa en el mundo físico y crea estas brechas con respecto a la fuerza de la luz, sin quizá estar muy pendiente de que justamente es estas distancias, estos espacios en donde se mete la energía de la oscuridad, en donde se mete la energía de Satán y empieza a hacer su trabajo. Y es cuando empezamos a enojarnos, y es cuando empezamos a quejarnos, y es cuando empezamos a sentir miedos, y es cuando vivimos con angustia, y es cuando nos olvidamos del prójimo, y cuando en todo lo que hacemos simplemente lo hacemos para satisfacción inmediata de nosotros mismos. Esto es crear brechas, esto es partir e inyectar fragmentación en esta posibilidad de estar en la conciencia de Vayehi, en donde no hay brecha, en donde no hay fragmentación, en donde estamos continuamente en flujo con la fuerza del Creador. Y por ello Jacob vivió los años de su vida, la verdadera vida, nos dice Rabbi Moshe David Vali, la vida del alma. Y entonces Jacob se prepara para dejar este mundo y se dispone a dar bendiciones a todos sus hijos, empezando por Yosef. Y en realidad no bendijo directamente a Yosef, sino bendice a sus dos hijos, a Efraín y a Menashe. Y es a través de la bendición de Efraín y Menashe que también bendice a Yosef. Y aquí tenemos una historia muy interesante, puesto que se nos informa en la Torah que se da aviso a Jacob de que Yosef venía hacia él, y se dice: Jacob tuvo frente a él al menor Efraín y al mayor Menashe, los dos hijos, y se dice en la Torah que serán considerados míos, así dice Jacob. Es decir, se incorporan dentro de esta cuenta de las 12 tribus. No hay una tribu de Yosef como tal, hay una tribu de Efraín y otra tribu de Menashe. Y en total suman estas 12 tribus. Y dice Jacob específicamente: Efraín y Menashe son considerados como hijos míos directos, tales como Reubén y Shimon, tal como mis hijos mismos, aunque en realidad ellos ya sean sus nietos.
Y como hemos dicho, y por eso también Efraín y Menashe forman parte de las 12 tribus, no habiendo una tribu directa que se llame la tribu de Yosef. Interesante que aún sabiendo que estaban frente a él, y Jacob sabe que están allí frente a él, la Torá dijo, Israel vio, y se utiliza el nombre de Israel, no de Jacob, Israel vio a los hijos de Yosef y dijo, Vayar Israel et bnei Yosef, Vayomer, miele, ¿quiénes son? Esto es algo raro, puesto que se nos informa en el párrafo anterior que Jacob sabía que ahí estaban los Yosef y sus 2 hijos, y sin embargo pregunta, miele, ¿quiénes son ellos? Analicemos, pues, si ya había concedido en los párrafos anteriores Jacob la presencia de los hijos de Yosef, ¿por qué ahora pregunta miele? ¿Quiénes son? Rabbi Moshe Haim Luzzatto, de bendita memoria, el Ramjal explica, en su superior conciencia, que es Israel, no es Jacob, es Israel, sintió alguna reticencia para bendecir a Efraín y Menashe. Quizá porque a diferencia del resto de sus hijos, ellos nacieron fuera de la tierra de Israel, en Egipto. Egipto que no es un lugar de santidad. Como hemos dicho, Egipto es un lugar de estrechez de conciencia. Es un lugar donde prevalece la forma egótica, el deseo de recibir para sí mismo. En cierta forma, la antítesis a lo que es la fuerza esencial de Dios, de Hashem Yitbaraj. También Jacob, en su visión profética, vio que Yeravam, el malvado rey de Israel, que más adelante se manifiesta, que asusó al pueblo a la idolatría, habría de descender de Efraín. También Ahab, otro perverso personaje. Igualmente, Jehú y sus hijos, que son personajes malévolos, descenderían de Menashe, así como lo dice Rashi mismo. Estos personajes, nos dice el Ramjal, trajeron obscuridad al mundo al separar el nombre Elohim. Este es uno de los nombres de Dios, Elohim, que está relacionado con la presencia de Dios en este mundo físico, Elohim. Al traer fragmentación y alteración en la manifestación del orden divino en el mundo, fragmentaron la fuerza de este nombre Elohim. En la escena del becerro de oro, el pueblo inconsciente exclama, Ele Eloqueja. Este es tu Dios, refiriéndose al Egel HaZahav, al becerro de oro. Esta desconexión absoluta en donde se niega la relación con la fuerza eterna, la fuerza verdadera, y se cae en esta ilusión profunda y absoluta que requiere que el pueblo de nuevo reconsidere su misión, ¿verdad? Pero sabemos que este es un parteaguas ahí en el monte Sinai, en donde lo veremos más adelante. Moisés sube al monte Sinai y el pueblo, asusado por lo que llamamos el Erev Rav, los individuos de conciencia baja, hacen a un lado su conexión con el Creador y dicen, Ele Eloqueja, este es tu Dios. Yeravam, nos dice el Tanaj, propició esta desconexión declarando, Hine Eloheja Israel, estos son tus dioses, oh Israel, refiriéndose desde luego a los ídolos. Y también instando a la nación a que les sirvieren. Jacob, en esta visión enaltecida, dudó en principio
de bendecir a sus nietos, cuyos descendientes traerían fragmentación, traerían justamente esta situación contraria al Vayehi, a esta unicidad. Traerían fragmentación en el nombre de Dios y por ello preguntó, mi L tiene las mismas letras de Elohim. Aleph Lamed Hei, L, Ve Mi, Mem Yud. Así que Jacob, como forma de inocular a lo que tendría que suceder, pero que finalmente habría de ser resarcido, dijo, mi L. Él creó esta separación del nombre Elohim, pero una separación contenida, una separación que inoculara y que finalmente trajera de vuelta al pueblo de Israel a la conexión con Elohim. Entendiendo el punto de Jacob, Yosef intervino. Yosef también tenía esta visión enaltecida y dijo, Bneihem asher natan li Elohim. Ellos son mis hijos, quienes me ha dado Elohim. Y fue allí donde Yosef reunificó de nuevo, reunificó el nombre de Elohim. En este sentido, esta escena donde Jacob separa el nombre mi L, Elohim, y Yosef con su declaratoria hace el tikkun, hace esta corrección para el mundo, pues aunque se tuvieron que manifestar dichas situaciones de desconexión, de idolatría y perversión, finalmente se anticipó su reparación y solo crearon un daño temporal. En el gran concierto del tiempo cósmico fue solo un momento en donde sí hubo estas desconexiones por parte del pueblo, asusadas por sus mismos líderes, por sus reyes temporales. Esta separación queda anulada en la ausencia de espacio entre las parashiot. Justamente es cuando leemos con esta conciencia, cuando detectamos esta no separación de la palabra Vayehi con respecto a la última palabra de la porción anterior, que quedamos blindados, quedamos curados, quedamos corregidos, quedamos sanados de este aspecto de separación con la luz. Jacob termina bendiciendo a ambos, a Efraín y a Menashe, expresamente dando la bendición principal a Efraín, el menor, no al Bejor, no al primogénito, sino al menor, como era de esperarse. Es decir, era de esperarse que le diera la bendición al mayor. Jacob aclaró a Yosef, cuando Yosef lo interpeló, dijo, Padre, no, has puesto tu mano derecha sobre el menor y tu izquierda sobre el mayor, y debiera ser en el otro sentido. Jacob le dijo no. Aclaró a Yosef que no se equivocaba, que lo hacía con toda la conciencia al poner la diestra sobre el menor, pues de nuevo en su enaltecida conciencia también vio que de Efraín descendería Yehoshua bin Nun, el asistente primordial de Moshe Rabbeinu. Yehoshua bin Nun, quien secundó a Moisés y fue responsable de la entrada del pueblo de Israel a la tierra de Israel. También fue Yoshua quien detuvo el sol en Gibón y la luna en el valle de Ayalón. Es decir, este ser enaltecido vendría del menor. Y así como también eventualmente habría estos reyes malévolos que vinieron de la simiente de Efraín y Menashe, también hubo seres grandiosos como Yoshua bin Nun, que vinieron de la casa de Efraín. Y entonces tenemos esta muy poderosa bendición a Yosef, indirectamente a través de sus hijos.
que dice, Malach Goeloti, este ángel que me salvó, también estará presente en la salvación de todos ustedes. Y dice, Yesimcha Elohim Kefraim Umenashe, es esta bendición que damos los padres en la entrada del Shabbat a los hijos, que Elohim, este Elohim que ya está unido, se pose sobre ti. Esta fuerza de Elohim que tiene que ver con la rectificación total del mundo físico esté contigo y tengas la fuerza de llevar a cabo en este mundo, en esta tierra, en todas las actividades que hagas, esta rectificación, y que todas tus actividades estén llenas de unicidad y de conexión con la luz. Antes de morir, Jacob reúne a sus hijos y les dice que les revelará lo que sucederá al final de los días. Usa la expresión Harita Yamim. Y a cada hijo le fue revelado un secreto y una bendición. Jacob bendice a Yehudá diciendo, no se apartará de Yehudá el cetro, el símbolo de realeza, de Malhut, ni legislador entre sus descendientes hasta que venga Shiloh, y de él será la congregación de naciones. Es decir, no se separará de Yehudá este aspecto del Malhut. Es misión del pueblo de Israel, de los descendientes de Yehudá, el continuar con esta procuración de la presencia del Creador en este mundo físico, de este cerrar brechas. Es la misión del pueblo de Yehudá de mantener este cetro que es el Malhut corregido, la realidad física totalmente enaltecida. Y dice, ni legislador entre sus pies hasta que venga Shiloh. Shiloh es la alusión al templo, a este tercer templo que se construirá en el advenimiento de esta época de la revelación total de la luz, la época de Mashiach. Y de él será la congregación de naciones. Es decir, todas las naciones estarán volcadas en atención a este lugar llamado Jerusalén, que en cierta forma está representado en su semilla por Shiloh, puesto que en Shiloh se estableció el templo en su momento. Y lo vemos hoy. Jerusalén es lamentablemente un punto de discordia entre el Islam y el judaísmo, porque pues ambos lo reclaman como su lugar santo. Ni qué decir del cristianismo, pero en este caso realmente el conflicto existe entre las fuerzas de Ismael y las fuerzas de Israel. Así que en esta visión enaltecida de Jacob tenemos una clara alusión al liderazgo espiritual de la descendencia de Israel y al advenimiento de Mashiach. Así que en esta porción de Vayehi se nos informa de la salida del mundo físico de Yosef, de Jacob, de Yosef a los 110 años, y el Haftará correspondiente en esta lectura que hacemos además de la Torá, en este caso en el libro de Reyes, también se nos informa de la salida, del final de los días en este mundo físico del rey David. Es decir, el linaje, la columna central. Tenemos Tiferet, columna central, Yesod, columna central, y Malhut, columna central. El linaje de esta columna central es de donde vendrá Mashiach.
es donde tendremos esta revelación total de la luz. Ya he visto este libro de Bereshit como un contexto energético. Tenemos que Bereshit empieza con esta noción de la unicidad perfecta de Dios. La Bet misma de Bereshit nos habla del ámbito de Binah, nos habla del ámbito de la unicidad total del Creador, pero también la Bet al mismo tiempo nos habla del dos, de la dualidad, en donde inicia este aspecto de la dualidad para brindarnos a nosotros la oportunidad de ser quienes resarcimos el mundo a sus condiciones iniciales de total unidad. Y por eso se dice con respecto a la creación, Vayere Vayivoker Yom Echad, y fue la noche y fue el día del día 1, no se dice el día primero, se dice del día 1. La creación inicia con este aspecto de unicidad y se da un proceso de dualidad, de diversidad infinita, en donde aparecen los espacios, en donde aparecen las oportunidades de opción en todo momento, de reivindicarnos hacia el momento original de unidad o no. Y así termina la porción de Vayehi con la restitución de la unicidad. Quiere decir, el Bereshit nos da esta idea de el principio de las cosas, el proceso de las cosas y el fin glorioso de esta historia. Así que en esta semana tenemos esta oportunidad de restituirnos en unicidad primero con nosotros mismos. A veces nosotros mismos estamos fragmentados porque no sabemos hacia dónde vamos, porque no tenemos muy clara cuál es nuestra misión, y cuando ello sucede no podemos estar en conexión, no podemos estar en unicidad. Por ello es importante tener la humildad para pedir al Creador, antes que nada, la claridad de saber quiénes somos, para qué venimos, cuál es nuestra identidad, cuál es nuestra fuerza del alma. Y al así entenderlo, inyectamos vida a nuestra alma y entonces nos convertimos en estos seres luminosos que no solo somos factores de felicidad infinita para nosotros mismos y quienes nos rodean, sino que podemos inyectar esta felicidad al universo todo. Amigos, todos aquellos que deseen profundizar en el conocimiento de la Kabbalah, comprometerse más con este sublime conocimiento, tenemos actividades, tenemos reuniones. Por favor, contáctanos.